Ahí vamos. Principio 2. Dios atrae a los incrédulos hacia Él cuando ellos ven las bendiciones de la gracia y sienten celos. Ay, 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 ay. Esa es la cuarta. Ese es el cuarto punto del principio 1. Aquí estamos, escuche bien. Dios atrae a los incrédulos hacia Él cuando ellos ven las bendiciones de la gracia. Entonces, cuando ellos vieron que cómo el pueblo, cómo los gentiles estaban recibiendo el evangelio, hermano, y cómo sucedía todas estas cosas, ellos comenzaron a tener recelo, tuvieron celos de las bendiciones que Dios le dio al pueblo que los recibió. Entonces, cuando Dios está dando sus bendiciones a otro, por gracia, pues los otros comienzan a tener celos. Ya usted sabe, aquí es que se aplica lo de la lavadera. Pablo sigue explicando que aunque Israel haya caído, la palabra de Dios a los judíos no ha fallado. No falló, lo que fallaron fueron ellos. El evangelio era para los judíos primero, por eso Jesús se les reveló, por eso Jesús se le manifestó a los judíos. Era para ellos, hermanos. Romanos 1:16, ahí comienza la historia. Jesús llegó primero a los judíos. Él nació de padres judíos, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, basado en Gálatas 4:5. En su ministerio en la tierra, Jesús fue primero y principalmente a los judíos, Mateo 10:6 y Mateo 15:24. Asimismo, los 12 apóstoles eran judíos que fueron primero a los judíos. Jerusalén, la capital de Israel, era el centro de la iglesia primitiva. Y en Roma, Pablo fue a los judíos primero, que era su método para evangelizar y llevar la palabra. En Hechos 28, 23, 28 pudimos ver ese lío que se armó allá, hermano, para él llegar a llevarle. Aún así, ellos lo rechazaron, lo atacaron y lo apedrearon. Como observamos antes, millares de judíos creyeron en Jesucristo. Vamos a la próxima página para continuar esta parte. Página 215, creo que imagen número 6. Con todo, ¿verdad? Ellos creyeron en Jesucristo. Con todo, desde el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés, no todos los judíos aceptaron las buenas nuevas, basado en Romanos 10:16. La iglesia primitiva era una iglesia judía. Creció unos pocos años en Jerusalén. Luego, la persecución de los judíos incrédulos esparció a los creyentes. Y eso fue parte del evangelio. Eso fue parte de las primeras evangelizaciones. El corredero fue que permitió que en ese correr se evangelizara la palabra de Dios. Dios usa esta incredulidad judía para esparcir el evangelio más allá de la comodidad judía. Con esta incredulidad, con esta persecución, pues Dios permitió que llegara a aquellos que supuestamente no merecían la palabra. Y tantos judíos como gentiles fue lo que quisieron, lo que la recibieron, hermano, lo que la pudieron mantener, porque otros tantos la rechazaron. Dice, Felipe, lleno del Espíritu Santo, llevó el evangelio a los samaritanos. Recuerde que los samaritanos eran en parte judíos, nacidos cuando se casaron con judíos y asirios. Recuerda esa parte bien que nosotros lo estuvimos estudiando en Hechos. Aquí le está retomando otra vez aquí el autor. De que recuerde que los samaritanos era una mezcla, eran ligados con los judíos que eran nacidos de judíos casados con asirios. Y esto ocurrió después de Asiria, que conquistó el reino del norte y llevó a los cautivos a Siria en el año 722 a.C. Muchos samaritanos fueron bendecidos como resultado de la incredulidad judía. Y Felipe también llevó el evangelio a un africano de Etiopía. Asimismo, Dios dirigió a Pedro a predicar el evangelio a Cornelio, un romano. Esto fue un paso asombroso, puesto que los romanos eran gentiles que habían conquistado a los judíos. Aleluya. Las riquezas del evangelio continuaron desbordándose desde Jerusalén hasta las tribus y pueblos y naciones como resultado de la incredulidad judía. O sea, wow, es impactante leer esto que el autor trajo aquí. Todas estas personas recibieron el evangelio por la dureza de corazón y la incredulidad de ellos, del pueblo que debió de recibirlo. Valga la redundancia recordárselo otra vez, hermano, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Los creyentes se dispersaron luego de la muerte de Esteban en Jerusalén, basado en Hechos 8:14. Lucas registra que unos varones hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así, en Antioquía, Siria, gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor, basado en Hechos 11:20, 21 en adelante. Hermano, de esta manera vemos que Dios usó la incredulidad judía para extender el evangelio a los judíos. Pero esto no significa que Dios haya terminado con Israel. No ha terminado, hermano, no ha terminado. Él está disponible a restaurar. Él está disponible a continuar, que se termine la obra en ellos, pero depende de ellos. Porque que muchas veces queremos que Dios force, hermano, y Dios no te va a forzar. Él va a provocar situaciones para atraerte, hermano, que esa suena más fuerte cuando hablamos de tema de por dolor. Va a traer situaciones para atraerte, pero, hermano, si no todo el mundo fuera cristiano. Y esos son temas que repetimos mucho nosotros los maestros, porque entendemos que Dios es un Dios de misericordia y que nos ama con amor eterno, pero no es un Dios que forza. No, Señor. Desde los días de Pablo hasta el presente, Dios atrae a los judíos a la gracia cuando ven sus bendiciones sobre los gentiles y siente celos de ellos, basado en Romanos 11:16. 11 a 16. Las bendiciones de Dios son como un imán que atrae a la gente. Por eso le decía que cuando uno iba a la iglesia, cuando yo estaba de carrera, a mí no me gustaba ir a la iglesia. Para nada, hermano. El enemigo me quería tener a millas, a kilómetros lejos de él, porque sabía que en mí había un llamado. Y no le he hecho tan solamente la culpa al enemigo, sino a Rosa. Pero cuando yo pasaba por una iglesia, cuando yo me predicaban la palabra, cuando me daban un tratado, algo en mí se estremecía y yo lo quería ignorar. Pero mire esta parte aquí. Esta parte me impacta. Cuando hay un mover, como dice aquí el autor, las bendiciones de Dios son como un imán que atrae a la gente. Cuando hay un mover sobrenatural, cuando hay algo, usted que se conecte, usted quiere estar ahí y usted se siente, wow, hay algo diferente ahí. Y eso atrae a la gente, hermano. Y a veces la mayoría son incrédulos en muchas ocasiones. Y cuando ven un milagro sobrenatural, algunos que son más allá justifican, eso fue IA en este tiempo. Eso fue IA, no, eso fue invento, eso fue que sí. Puede ser, pero cuando usted sabe que el Espíritu Santo está en un lugar, está con una persona, usted no tiene duda, hermano, porque qué es lo que usted siente, nadie puede ser la IA no entra en el corazón de la persona, la IA no entra en el Espíritu Santo, la IA o una persona que engañe por medio de estas redes, no puede engañar lo que usted tiene dentro, lo que yo tengo dentro. Y ese tin, 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 esa alarma que te dice cuando hay una presencia sobrenatural, incluso aquellos que no conocen al Señor, pero tienen sensibilidad de lo que es la palabra de Dios, de mover de Dios. Ellos dicen, yo no sé, pero como que yo no sé, esos cristianos son locos, pero tienen algo que me gusta. Y por ahí se van, hermano, y por ahí se van y caen ahí mismo y se convierten a Cristo. Dios nos invita a que cambiemos la culpabilidad por el perdón, la confusión por la paz, la soledad por su presencia, el exilio por la adopción, la condenación por la justificación, nuestro pecado por la justicia de Cristo, nuestro pecado por la justicia de Cristo, el infierno por el cielo. Esas son las cosas que Él no exige a nosotros que cambiemos. No la podemos cambiar. Esa lista que estoy dando ahí, dice ahí que Él no invita a que cambiemos esto. Y no lo podemos cambiar. Él dice acá, el evangelio es buenas nuevas, sus bendiciones atraen a la gente. Nosotros no podemos cambiar ninguna otra cosa, hermano, pero podemos cambiar nuestra historia y la historia de personas que por nuestro testimonio o por la búsqueda o por la revelación de su Santo Espíritu, ahí en ese lugar, ellos van a ese lugar y sienten y se quedan, atraen, hermano, y a veces son incrédulos. O sea que el servir al Señor quizás no vaya a cambiar cosas que tú quieras que cambien, pero sí cambian a los corazones de las personas que están cerca de ti, que conocen, ¿verdad? Que no conocen a Dios, pero reconocen que hay un mover sobrenatural. Cuando David llegó a ser rey en Israel, él trató de llevar el arca a un carro en Jerusalén. Los bueyes que alaban el carro tropezaron. Sin pensar, Usa tocó el arca para estabilizarla. Debido a la falta de respeto de Usa hacia Dios, murió inmediatamente. Esto hizo que David tuviera mucho temor y dejó el arca en la casa de Obed-Edom, un eteo.
un geteo, es decir, una persona que vivía en Gat, una ciudad de los filisteos. Aquí vamos a citar a Primera de Crónicas 15, 11, 28. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová, aleluya, a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a casa de Obed-edom y todo lo que, aleluya, yo siento la presencia de Dios, y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, basado en 2 de Samuel 6:11. Y en el libro de Crónicas, hermano, 15, como le estuve diciendo. Hermano, terrible. Eso, mire, yo tengo que detenerme aquí. Yo sé que nos falta un poco, pero hay temas que hay que leerlo y entenderlo, hermano, y retener la información que estamos aquí. Este autor, Dios bendiga a este autor, estos libros, de verdad que sí, santo. Escuche bien. Aquí sucedió algo con Usa, un hombre que no estaba mal, un hombre que tenía temor de Dios. Y este hombre, quizás, como decimos, con sus buenas intenciones, que sí la eran, hermano, vio que el arca se iba a caer. Que iba a caer, hermano, y el temor de Dios era tan fuerte en él. Y muchas personas, no, qué sé yo, que hermano, el hombre iba con ella. Iba ahí, estaba con ella caminando el arca, hermano. Y dice aquí, él trató de llevar el arca en un carro a Jerusalén. Los bueyes que alaban el carro tropezaron. ¿Usted escuchó? Llevando ese poder, no digo yo tropezar. Llevando eso tan poderoso, hermano. Sin pensar, Usa tocó el arca para estabilizarse. Debido a la falta de respeto de Usa hacia Dios, murió inmediatamente. Hermano, muchos estudiosos y muchas personas han dicho que Usa no era una persona mala, pero no podía tocar el arca, no era permitido y le faltó el respeto, hermano. Recuérdense que las leyes eran totalmente estrictas, hermano. Para hacer cualquier sacrificio, para entrar, hermano, solamente era el sacerdote a presentar los sacrificios por el pueblo. Y los estudiosos, pero Usa no era una persona mala. Pero mire, sucedió esto, que él hizo algo que no debía hacer, pero mire lo que pasó aquí. Murió Usa. Inmediatamente esto hizo que David tuviera mucho temor. Cuidó más el arca. Cuidó más porque podía ser que otros más se fueran también por querer cuidarla también. Y la dejó, no siguió el camino, en la casa de Obed-edom. ¿Por qué la dejó en la casa de Obed-edom? Aleluya. Donde Usa no pudo tocarla. Quizás podemos decir, Obed-edom no la tocó, estuvo solamente en su casa. Hay cosas que Dios tiene un propósito que usted y yo no la vamos a entender por más que nos pongamos de cabeza, los pies para arriba, para que nos baje la información. Hermano, no la vamos a entender. Murió una persona que no era mala y que estaba haciendo supuestamente lo correcto, pero para ese tiempo era incorrecto fallar a la ley. Pero al ver esto, el rey dejó el arca en el lugar para no seguir arriesgando que sucediera algo con ella y la dejó en la casa de este hombre. Y dice aquí, estuvo el arca en la casa de Obed-edom geteo. Recuérdese que pertenecía a la familia de Gad de los filisteos. Usted sabe lo que pasaba con este pueblo, ¿verdad? Ahí no debió de estar el arca. Ahí no debió, hermano. Es que uno no entiende. Por eso yo digo, o sea, no debió, la palabra debió es una palabra nuestra, no debió de ser así. ¿Y por qué no estuvo en la casa de uno de los israelitas, de Tintun, de fulanito, de tal? Hermano, cuando Dios, aleluya, cuando Dios permite que la bendición llegue a un lugar, que en este caso era el arca, como vemos ahí en esa imagen que está ahí un reflejo de una foto del arca, cuando Dios permite que en este caso era por el arca, la bendición, sea por un hombre o una mujer de Dios, llegue a un lugar, hermano, es porque hay algo que Él va a hacer en ese lugar, que quizá en el otro lugar no estaban preparados para recibirlo. Quizá iba a seguir derecho, porque no iba a pasar la situación que pasó con Usa, pero Dios quería detenerse donde Obed-edom. ¿Usted entendió? Hay propósitos que a veces sacrifican situaciones y quizá hay personas que pierden la vida
para que otros se acerquen a Dios. Y esto es triste, pero es la realidad de los propósitos por dolor que Dios usa para traernos y para bendecir a otras personas. Es increíble, hermano. Con la pérdida de mi segunda madre, que para mí era mi segunda madre, mi tía, yo la amaba con todo mi corazón, que se fue de este mundo antes de yo reconciliarme con el Señor. Yo sentía un vacío tan grande, más que sabía que tenía una enfermedad que no la podía contar porque mi tía también acababa de morir de eso mismo. Y unos días tenía yo que regresar allá a la nación donde yo vivía, a enfrentar aquello con esa situación que tenía en mi cuerpo, callármela, que muchos después no lo creían cuando yo lo conté, cuando me reconcilié con el Señor. Es que hay cosas que usted no la quiere decir, porque usted sabe que va a doler y en una situación de pérdida familiar. Era un ser querido de nosotros, que la amábamos. En ese tiempo la familia no se perdía así. Cuando ahora una persona se va de este mundo, como que, en aquellos tiempos yo no sé, como que había más sentimiento. Y usted sabe que es bíblico que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y yo sufría. Pero por ese dolor y todo lo que pasó, yo me vine a acercar al Señor. Porque yo sentí un dolor que yo no lo podía explicar. ¿Usted me entiende? No encontraba por qué, el por qué, preguntaba y no encontraba. Y eso me trajo al Señor. Entonces, esta situación que pasó con Usa aquí fue una manera que Dios usó para bendecir la casa, porque no solamente fue a él, dice aquí su casa, ¿verdad? Por 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. El rey pensó, yo la voy a dejar aquí, pero el rey no tenía esta información él no la tenía. Yo lo voy a dejar aquí para que no vaya a ser que suceda en lo que yo resuelvo cómo llevármela. Entonces Dios usó esta ocasión para bendecir a Obed-Edom por 3 meses, aleluya. Y todo lo que tiene, la casa de él y todo lo que tenía, o sea que también los animales terrenos y todo, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ese era el tiempo de llegar el arca ya. ¿Y por qué lo llevó con alegría? Perdió a una persona en el camino, quizá una buena persona, pero supo que lo mejor que sucedió fue que bendijo a una familia de generación que no merecía para aquellos tiempos que el arca tuviera allá. A los descendientes de Gad. No lo merecían para los ojos de aquellas personas. Entonces, Dios hace lo que Él quiera. Dios bendijo a la casa de Obed-Edom, quien vivía en una ciudad gentil. Estas bendiciones inquietaron a David, el rey de Israel, para desear lo mismo, para hacer lo mismo con ella también. Y las bendiciones también inspiraron a Obed-Edom a mudarse de Gad a Jerusalén. ¿Usted escuchó? Cuando sucedió todo eso, aleluya, es que no, santo, mi alma adora a Cristo. En muchas ocasiones necesitamos recibir el toque de Dios para que nos movamos del lugar donde no crecemos. Para que agarremos todo y nos vayamos de ese lugar donde no hay un crecimiento, donde no hay una tierra fértil, donde está todo seco. Y no es porque Dios no quiera llenar, es por el corazón de los que están ahí. Y Dios mueve a una persona que sí Él conoce, que sí está disponible a recibirlo. Aleluya. Santo, esta clase se convirtió en una prédica. Hermanos, dice que con esto que sucedió en la casa de Obed-Edom, él mismo se mudó de lugar. De ese lugar de gentil. Y no vamos a hablar, recuerden que los gentiles recibieron a Dios. Pero habían situaciones allá, hermano, que en otros momentos lo vamos a estar estudiando. Porque vamos a estudiar aquí en este instituto el Antiguo Testamento. Si comenzamos con el Nuevo, con clases del Nuevo, porque así Dios lo permitió. Pero después vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento, que son fuertes esas clases, hermano, y son poderosas y buenas, para poder conocer esta historia que hoy no es la noche de explicarla toda. Y las bendiciones también inspiraron a Obed-Edom a mudarse de Gad a Jerusalén. Ay, mire para dónde se fue, para Jerusalén, aleluya. El rey David llevó el arca y a Obed-Edom a Jerusalén. Lo atrajo. Después de todo eso se lo llevó. Aquí en esta tierra de los gentiles, que ellos no iban a recibir el arca y tampoco iban a soportar la bendición que el hombre de Dios obtuvo con la presencia del arca. Y vamos a llevárnoslo todo con la casa, hasta los perritos y los animales, hermano, que recibieron la bendición de Dios. La hermana se ríe. Hermano, me llevo todo. Yo me imagino ese grupo de la familia de Obed-Edom llevándose hasta la matica. No, vamos a esta mata no me queda aquí. Arranco con mi matica y me la llevo, porque aquí se va a secar.
Hermano, cuando Dios bendice tu casa, tu entorno, tu género. Mira las manticas de María Lourdes. La mía la saqué para el árbol, la saqué para allá afuera, para los otros árboles allá. No la tengo aquí. Mire, María Lourdes salió con su matica ahí. No vamos con toda matica, porque este pueblo no va a recibir las bendiciones que Dios ha dejado por aquí. Pero como yo sí las recibí, me llevo a los perritos, la matica, la vaca y los toros, y nos vamos para Jerusalén. Aleluya. Dígame si usted nos está gozando en esta clase. Estoy como en Chiva aquí, pero cualquiera se enchiva, hermano. ¿Sabe qué chiva? Cuando el carro se queda en un lugar. Aquí estoy, hermano, porque me gusta esta parte. Hermanos, cuando él se llevó a todo, ¿verdad? Y Obed-Edom llegó a ser guardia del arca en Jerusalén. Dios mío, este hombre la guardaba, la cuidaba, porque Dios, gloria a Dios, amén, Iro, porque Dios así lo quiso, porque Él conoce el corazón de nosotros. Por eso no podemos limitarnos para predicarle a cualquier persona que veamos en las calles. Por eso no nos limitemos. A ver, ay, que fulano de tal se ha descarriado 500 veces. Que se descarrie las veces que él quiera. Si no conoce, no tiene la forma de fortalecerse. Pero Dios es que sabe de quién tiene misericordia, como dice la palabra. Es que no pueden a veces levantarse. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Vamos a orar para que vuelva. Así me da. A veces uno, cada rato se cae y se levanta. Dios tenga misericordia de él. Pero nunca vamos a ver una persona que todavía tiene oportunidad en esta tierra como una tierra infértil. Vamos a declarar sobre ella hasta que Dios haga algo. Entonces él era guardia del arca. Las bendiciones de Dios despierta un celo justo que atrae a la gente. Vamos a pasar a nuestra próxima imagen para adelantar ahí donde está el árbol. ¿Se ve el árbol? Y vamos a leer la parte que tenemos que leer. Hermano, yo no sé si usted sabe y siente que a mí me encanta. Yo siento, cuando yo siento el Espíritu Santo, yo me emociono, pero una emoción real, una emoción humana. Porque es que Dios es demasiado grande y poderoso. Y a veces lo tenemos encavetado, no debemos su poder y su fuerza. Mire esa historia de Obed-Edom. Yo tengo una práctica por ahí que estoy loca que Dios me ayude para soltar un día de esto. Me encanta esa historia. Aunque tuvo situaciones, pero me encanta. Dice, porque vosotros habló gentiles, ¿verdad? Por cual yo soy apóstol, el 14. Porque si de alguna manera... ¿Dónde me quedé? ¿Alguien me puede ayudar? Ajá, fue en el 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, ¿verdad? Por si, ya se la leímos, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Esa parte ahí, ¿verdad? Te escucho que es bíblico aquí. Y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Perdón. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Aquí estamos hablando de Obed-Edom, hermano, de todo lo que pasó ahí. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice el 17, pues si alguno de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Que aunque fueron quitados, se cayeron oye, ¿verdad? O se secaron. No venga tú a querer posicionarte porque ya tú eres olivo silvestre. Tú eres olivo silvestre, hermano. Tenemos que conocer nuestra posición. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentará tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Ay, ay, ay. Esto lo hemos venido hablando, pero aquí con esta ilustración de un árbol. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad
para contigo. Si permaneces, escuche bien esta parte, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ay, ay, ay. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ay, 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 te digo. Tú sabes, yo digo que esta clase va a ser larga. Va a ser, hermano, porque tiene mucho que recortar. Vámonos al árbol. Vámonos al árbol. Estamos aquí en la página 216. Ahí vamos a ver, ¿verdad? Dice aquí, Pablo usó un olivo para enseñar 5 verdades sobre los gentiles. Vamos a ver la primera. Dice, la incredulidad desgajó algunas de las ramas judías. Romanos 11:17. El 2, la fe injertó algunos de las ramas gentiles. El 3, las raíces judías sustenta el árbol, la iglesia. El 4, la incredulidad y el orgullo pudo contra algunas de las ramas gentiles. El 5, la fe injertada algunas de las ramas judías caídas. Hermanos, esta parte aquí es importante por lo que acabamos de leer. Las ramas del árbol que fueron desgajadas, fueron cortadas, fueron quitadas. En este caso, ya usted sabe quién es, estamos hablando del pueblo. Por su incredulidad, ¿verdad? Fueron quitadas. Entonces, nosotros, en el caso de los gentiles fueron injertados. Pero en muchas ocasiones, ahí mismo el apóstol está hablando, recordemos que nosotros no somos de naturalidad las ramas originales, somos injertos. Entonces quiero decir, pues yo tengo que vivir, en un momento que estoy conectando el cargador de la computadora. Entonces quiere decir que yo tengo que vivir cada rato pensando que yo fui un olivo silvestre injertado. No, es para que sepamos, hermanos, para que estemos agradecidos de que fue la gracia. Entonces, volvemos aquí. Tenemos que volver. Porque su 15, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. La primicia es la primera rama, ¿verdad? Y si la raíz es santa, que es santa, también lo son las ramas que nacen. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, perdón. Tenemos que valorar, hermanos, que esa historia es lo que estamos repitiendo aquí. Por la situación que hemos visto, aquellos que no lo recibieron, bueno, por su incredulidad, dureza de corazón, en este caso, en esta ilustración de la rama, fueron cortados. Ellos no la quisieron recibir. Pero vinieron entonces estas gentiles, estos olivos silvestres injertos. Usted sabe ya, ¿verdad? Los que no dan, los silvestres son los que no dan fruto, supuestamente. Los que son desechados, son esas hierbas silvestres ahí que no tienen fruto. Son un olivo, pero eso no sirve. Eso no va a dar para nada. No te jactes con las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz. Recordemos que es la raíz que nos sustenta a nosotros, sino que la raíz nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Terrible, hermano. Conclusión, el evangelio llegó a la conclusión de esta parte, porque nos falta aquí el caminito, y que voy a dejar la última parte ahí. Hay un principio, pero voy a tratar de leerlo rapidito. Conclusión, el evangelio llegó a los judíos primero y muchos lo recibieron. Esas son la primera rama. Aún así, muchos judíos no creyeron. Esta es la incredulidad que abrió la puerta del evangelio a los gentiles. No obstante, las bendiciones de Dios sobre los gentiles en Cristo atraen a los judíos hacia el Salvador. Vuelven otra vez, ¿verdad? Por envidia, por celo. Ay, porque ellos sí, nosotros no, si somos otro pueblo. Ellos vuelven. Por eso es que no se va, por eso es que, como dice aquí, no se ha caído, no se ha cansado. No, en que ninguna manera Dios se va a cansar de querer atraer a su pueblo hacia Él. Entonces, ellos experimentaron una nueva vida como los que resucitan entre los muertos. Aquí hay un principio, dice, el orgullo seduce y engaña a algunos creyentes, llevándolo de la gracia a la ira. ¿Usted escucha esta parte?
El orgullo seduce y engaña a algunos creyentes llevándole de gracia a la ira. Ahí en la parte que estuvimos leyendo pudimos ver que el mismo apóstol le recuerda que no vaya usted ahora a después que usted recibió el sustento de la raíz, quiere decir que usted es la raíz, porque usted es un injertado. Así que valore su posición y valore quién es la raíz también. Y recuérdese que las ramas que son originales fueron quitadas por su incredulidad. O sea, no vaya usted a vanagloriarse. Entonces dice, Pablo se preocupa en Romanos 16:25 por el orgullo entre los gentiles. Hay solamente una raza judía. El resto del mundo es gentil. Por cada judío en el mundo hoy hay más de 500 gentiles. Por un judío, 500 gentiles. Así que hay muchos más gentiles que judíos en la iglesia. Por eso es que muchas veces decimos que judío, pero que ellos fue lo que lo recibieron. Y por eso Dios ha expandido. Por eso sé que ha crecido, hermano. Tanto que por un judío hay 500 gentiles. El libro de Apocalipsis contrasta 144 creyentes judíos con una multitud de gentiles que nadie puede contar. Apocalipsis 7. Vamos a la próxima imagen. Ahí donde está la imagen que dice el cielo, el infierno, la bondad de Dios y la severidad. Aquí podemos ver. Vamos ahí al centro. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída del altivez de espíritu. Estamos hablando ahí de que también había orgullo entre los gentiles. Después que fueron, hermano, injertados en la raíz. Después que recibieron el evangelio y ya se habló y el apóstol mismo habló y los reconoció. Después que me reconoce vamos a llenarnos de orgullo. No, señor. Entonces aquí el apóstol trae, el autor trae a Proverbios 16:18 y dice, antes de del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída el altivez del espíritu. El orgullo fue una de las cosas que causó la caída de los judíos y el orgullo entre los gentiles. Entonces ahí sucedió en la incredulidad y el orgullo, pero también sucedió en los gentiles, que es un lío, que no somos buenos, hermanos, tenemos que cambiar y cuidarnos del orgullo. Aquí vemos a su mano derecha, vemos la figura 8:17 que dice que Dios sea bondadoso o severo con nosotros, depende de cómo nos relacionemos, o de cómo nos comportamos con Él. Basado en Romanos 11:22-24. Hermano, que Él sea bueno, bondadoso y todo eso no quiere decir que con un mal comportamiento nuestro vamos a tener conexión con Dios. Tenemos que dar testimonio de a quién le servimos y de quién hablamos. Y quien supuestamente conocemos. Aquí vemos un caminito, ¿verdad? Aquí vemos bondad de Dios, una flecha derecha, severidad de Dios, una flecha a la izquierda, que es, ahí usted puede ver que a la izquierda, la severidad de Dios, no es que Él te lleve al infierno, como aquí está, sino que entre la severidad el pueblo se pone más obstinado. Cuando cae la gracia, a veces el pueblo, la gente, el ser humano, en vez de ser más asequible, se pone más molestoso y más, no. Bondad de Dios te lleva directamente al cielo. ¿Por qué? Porque tiene una buena relación con Él. Pero cuando viene el juicio, cuando viene la situación, bueno, hay personas que se pierden en este y se van directo a donde, allá usted sabe. Pablo quiere que los gentiles tengan una actitud humilde de sí mismo. Amén. El advertir que así como las ramas judíos fueron desgajadas, las ramas gentiles pueden ser cortadas, donde estuvimos leyendo. Y Él quiere que los gentiles aprecien, amen y oren por los judíos. Amén, para que ellos vuelvan a Cristo. Por tanto, los salvos de la iglesia en las casas de Roma, como por los que eran salvos en las calles. O sea, tenemos que orar, hermano, por el que está con su duro corazón, con su dureza de corazón, tenemos que orar por ellos. Aplicación. Necesitamos balance en nuestras teologías de Dios. La ilustración de Pablo del olivo contrasta la bondad con la severidad de Dios. Dios mostró su bondad al injertar a los gentiles en el olivo, pero también mostró su severidad al desgajar las ramas judías por la incredulidad. Estos dos lados de Dios, la benignidad y la severidad, están siempre presentes. Algunos hoy solo quieren hablar del amor y la benignidad de Dios. Solamente quieren hablar de eso, no quieren hablar de la severidad, de la ira y de todas las cosas que atraen. Dice aquí, nada de lo que hagan cambiará la actitud de Dios hacia ustedes o hacia nosotros. Eso es incorrecto, eso quieren venderlo. No, Dios amor. No. Hay un momento que hay situaciones que tienen que provocar la severidad de Dios. Entonces, aquí dice abajo un cuadrito, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Ajá, Primera de Corintios 10:12. Dios ha bendecido a su nación, a su tribu y a la familia. Ajá, dele las gracias, pero no se le olvide que Dios ama a los judíos tanto como a los gentiles, que no importa por su incredulidad, no importa lo que sucedió, Él lo hace, hermano, pero Él lo ama y está esperando que ellos vengan a Él. Aquí tenemos el principio 5, el título del principio 5, el futuro depara un tiempo especial de gracia para Israel. Asimismo, usted lo cree, yo también lo creo. El futuro traerá esta parte para Israel. Esta parte especial, donde ellos tienen un encuentro con Dios. Y como siempre decimos, no será para todos, porque es para el que lo reciba, ¿verdad? Entonces, Pablo continúa mostrando que Israel no ha caído sin tener posibilidad de recuperación. Tiene la posibilidad, tiene que haber disponibilidad. Aquí dice el apóstol, el autor aquí, tiene la posibilidad, pero tiene que haber disponibilidad, lo pongo yo. Un gran ayudamiento está por venir para el pueblo de los judíos. El último principio aquí dice: no hay nadie como nuestro Dios, quien se deleita en dar gracia. Amén. No hay nadie como nuestro Dios, quien se deleita en dar gracia. Pablo concluyó con Romanos 8 con una exposición de alabanza. Asimismo, él concluye Romanos 11 con la cabeza vuelta hacia arriba y las manos levantadas en adoración en nuestro Padre Celestial. Pablo ha mirado más de 20 siglos atrás. Él ha citado versículos que escanean desde las promesas de Dios hasta a Abraham hasta su cumplimiento en Cristo. Y él ha mirado por lo menos 20 siglos delante a un gran avivamiento en Israel en los postreros días. El Espíritu ha dirigido al apóstol de Dios para considerar el gran plan de Dios de la salvación para los judíos y para los gentiles. Poderoso, mis amados hermanos. Poderosa esta clase para la gloria y honra de Dios.